Muy buenas, mi nombre es Eric Mauricio Rodríguez Domínguez. Ahora voy a presentar mi video expositorio. Permítame un segundo. Bueno, el trabajo teórico de análisis sobre obligaciones y sanciones a los comerciantes y de la contabilidad de la empresa, ese va a ser el tema de exposición de esta ocasión. El primer punto es la información y documentación a presentar para certificación de cumplimiento mercantil y contable comerciantes sociales. Hay varios documentos e información que se deben presentar para la certificación de cumplimiento mercantil, ya para igual de la certificación contable y comercial social. Además, la información y documentación requeridas no necesariamente constituye a la totalidad de la información a solicitar, por lo que debe ser necesario dicho que el requerimiento podrá amplificarse conforme al alcance de la inspección practicadas. La mayoría de información y documentos requiere que se presenten por medio de una fotocopia, siendo estos los siguientes: la escritura de la Constitución y de modificación, en donde están incorporadas las cláusulas y el pacto social que se cotejará con el original, y este último se devolverá en el momento de su revisión. También se requiere una fotocopia de la tarjeta de NID y del NRC del contribuyente. También los poderes otorgados inscritos en el Centro Nacional de Registro. También se requiere una fotocopia de la autorización realizada por el contador público de los libros legales, además copia de la primera hoja de cada libro. Los registros contables junto con un soporte correspondiente a los recibos cancelados de la renovación de matrículas y establecido del año, así como las reflexiones de la matrícula de la empresa establecida correspondientemente, los estados financieros del dictamen de auditor externo con su anexo y certificación de punta del acta de aprobación del estado financiero depositado en el registro de comercio. También la convocatoria, quórum y acuerdo de la Junta General donde se haya nombrado un auditor externo. La resolución del contrato público mediante autorización del sistema contable. Autorización del contador público por modificación al sistema contable. También el balance de comprobación y a la última fecha de inicio de la auditoría, firmado por el representante legal y el contador. Partidas contables del cierre y de apertura, además con respecto al soporte correspondiente a la provisión y pago mensual de retención laboral y aportaciones patronales. Además, se presentará una copia de DUI y documentos acreditados del representante legal inscrito en el registro de comercio y los libros legales necesarios para el punto 4. La Junta General de Accionistas, Junta de Directiva, registro de los accionistas, aumento y disminución del capital. Ahora vamos con las obligaciones profesionales del comerciante y sanciones por incumplimiento. Las obligaciones de los comerciantes se encuentran reguladas expresamente dentro del libro 2 del Código de Comercio, y estas obligaciones tienen relación con las actividades del registro de comercio y que están repartidas dentro de todo el Código de Comercio. Las obligaciones del comerciante individual y social se dividen en 4 puntos, de los cuales son: el primer punto, la matricular su empresa mercantil y su respectivo establecimiento. Siendo dicho que en el artículo 413 que se constituye el registro único de la empresa y su respectivo establecimiento, pero como dice el artículo 419, ninguna empresa mercantil podrá funcionar si no tiene esta matrícula, lo cual antes del cierre del establecimiento se deberá conseguirlo y será 30 días para su obtención. Además, según el artículo 420, las matrículas se renovarán anualmente. Esto servirá para actualizar la información que señale el reglamento respectivo, pero a la falta de renovación se le otorgará una sanción dada por el registro de comercio de conformidad según la ley. La otra obligación dada es llevar la contabilidad y la correspondencia en forma prescrita por este código, siendo que el comerciante tiene la obligación de llevarla debidamente organizada de acuerdo al sistema puesto
puesto aceptado en materia de contabilidad, ya sean estados financieros, diarios y mayor, y demás exigidos por esta ley. Otro punto en encontrar es la inscripción anual en el registro de comercio de balance de su empresa debidamente certificada por el contador público autorizado por el país, así como los demás documentos relativos a este giro. Como dice el artículo 441, el comerciante dará el establecimiento de cierre fiscal, la situación económica de la empresa, el cual se presentará en el balance general y el estado de pérdida y ganancia. Además de estos balances, deberá tener un certificado dado por el contador público autorizado. La última obligación que tiene esta profesión es la realización de actividades dentro de los límites de la libre competencia establecidas por la ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres, y obteniéndose de toda competencia desleal. Bueno, absteniéndose. Siendo de cómo se dicta desde el artículo 443, de todo el balance debe expresar con veracidad y con la exactitud compatible con sus finalidades la situación financiera de negocios en la fecha en la que se refiere. Aquí tenemos otro punto a discutir, son los otros artículos relacionados con las obligaciones de los comerciantes y que activan el funcionamiento de los registros de comercio. Aquí solo hablaremos de algunos porque no tenemos tiempo suficiente. Por ejemplo, como en el artículo 24 que dice que las escrituras de constitución, modificación, disolución y liquidación de sociedades, lo mismo que las certificaciones de las sentencias ejecutorias que contengan disolución o liquidación judicial de la sociedad, se inscribirán en el registro de comercio. Otro punto también en el artículo 50 dice que los socios no pueden ceder derechos en la sociedad sin el consentimiento de todos los demás, y sin él tampoco pueden emitirse otros nuevos, salvo que en uno u otro caso la escritura social disponga que será suficiente el consentimiento de la mayoría. Las funciones no surtirán efecto contra terceros, sino hasta que se inscribe en el registro de comercio. Además, el artículo 58 menciona que los exclusivos o el relativo de socios surtirán efecto desde la fecha de su inscripción en el registro de comercio, salvo que la sociedad sea de capital variable. Otro punto a poner, el último de estas obligaciones relacionadas, es el artículo 111. Dice que la escritura social debe inscribirse en el registro de comercio y publicarse al extracto. La falta de inscripción o publicación hace incurrir a los socios con respecto a terceros en responsabilidad solidaria e ilimitada. Ahora vamos con los contratos en el derecho mercantil en El Salvador. ¿Qué es un contrato? Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado u oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala que habrá contratos cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre manifestación de voluntad destinadas a arreglar sus derechos. También, los contratos mercantiles tienen varios factores, los cuales son la representación voluntaria, lo cual es un acto unilateral que obedece a la manifestación voluntaria de una persona. Se entiende que existe cuando se faculta a otra persona para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. Algunos de los negocios que acompañan este acto son las agencias mercantiles, la consignación y el mandato. También está el contrato, el segundo de los puntos que viene del contrato de derecho. Es un acto jurídico bilateral destinado a organizar o originar obligaciones. Produce efecto jurídico y existe en acuerdos de voluntades entre las partes de las cuales nacen obligaciones, aunque el contrato está destinado a producir efecto dentro del campo patrimonial. Se dice que también las puede producir en el campo moral. Otro aspecto son los elementos del contrato, en los cuales pueden contener la capacidad, el consentimiento, el objetivo lícito y la causa lícita, siendo la capacidad dependiendo de lo que puede lograr este contrato, el consentimiento que es lo que permiten ambas partes o una parte dependiente de cómo sea, el objetivo lícito, o sea, qué es lo que va a pasar, qué es la causa,
qué es lo que se tiene como meta al final y la causa por lo menos de lo que se va a hacer. Otro punto son las anormalidades del negocio jurídico. Se entiende como ineficaz o ineficacia o ineficaz de pleno derecho el acto jurídico que no produce efectos sin necesidad de reclamar justicia. Esto lleva a la nulidad. El Código de Comercio se refiere a varias clases de nulidad, las cuales pueden ser absolutas, relativas, sustantivas, procesales y no por nulidad, siendo estas las que van a terminar con el contrato en sí. Ahora hablemos sobre las obligaciones del comerciante. El comerciante, o por lo menos estas son las que la diferencia de las otras obligaciones, es que la ley exige que los comerciantes individuales y sociales cumplir con ciertas obligaciones mercantiles. Entre estas principales están matricular su empresa mercantil y sus respectivos establecimientos, llevar la contabilidad y conservar un buen orden de correspondencia y los demás documentos regulares, escribir anualmente en el registro de comercio el balance de su empresa y cumplir con los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley establece. Y finalmente realizar su actividad dentro de los límites de la libre competencia, absteniéndose de toda competencia desleal. Siento que cumpliendo estas obligaciones se evitarán las sanciones y o multas. Pero ahora vamos a hablar de las obligaciones de la sociedad. Las obligaciones de la sociedad, al igual que las obligaciones mercantiles, quitando las obligaciones mencionadas anteriormente, tienen una relación en común. Algunas de ellas son la declaración y el pago del IVA. Al final de cada mes que se inscribe, aunque no hayan iniciado operaciones o no deba pagar el impuesto, debe presentar la declaración correspondiente a dicho mes, siendo esto obligatorio. También está el pago de planilla y la presentación de la misma, siendo que el patrono dará el 10.5% sobre los salarios, siendo esto el 7.5% en concepto de cuota personal, más el 3% que se tiene como pago de los empleados. Este patrimonio se presenta y se reporta en los salarios de sus empleados y en cualquier otro cambio, siendo horas extra y vacaciones. También está la presentación de pago de cuotas. El patrono pago es del 13% sobre el salario, siendo el 6.5% el concepto de cuota patronal y el 6.25% se retiene sobre el salario de los empleados. También tenemos la presentación de planilla y el pago de la cuota. Al igual que el anterior, tiene los mismos porcentajes en los cuales se dará su pago en la presentación sobre el salario. Al igual que el comerciantes, tiene casi todas las obligaciones de la sociedad, excepto dichas anteriormente. Ahora vamos con los servicios de registro de la propiedad intelectual. Uno de los ejemplos sería la propiedad industrial, siendo que hay 4 servicios que para aplicarse, siendo estos los registros de que buscan de integridad, depósito de obra y general. Veamos el registro D. El registro de forma inicial que uno quiere poner para tener como evidencia y dar como seguimiento a la fase siguiente, como la marca y otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, renovación de los registros de un registro de marca, inscripción de transparencia, licencia de uso y otros contratos. También el cambio de nombre o domicilio. Estos registros se llevan tanto en la protección intelectual o por menos la propiedad intelectual, siendo que esto dará entendimiento del qué y cómo es. La búsqueda con antirriba, siendo el paso servido de factor para el cual se puede comprobar cualquier cosa si se ha hecho en el pasado, siendo esto que se encontrará en los siguientes puntos. Es posible encontrar a alguien por propietario, siendo que alguien haya sido el dueño anterior originalmente. También están la por marcas y otros signos distintivos. Cuando se tiene un registro de propiedad intelectual, a veces buscan las marcas en las cuales pueden ver qué tipo de producto es, siendo que estas marcas pueden ser diferenciadas por el más mínimo detalle. Pero nunca hay que tenerlas muy parecidas,
por riesgo a una demanda. También está por el nombre o palabra clave del patente y modelo de utilidad. Siendo esto que un nombre que pueda relacionarlo con otros objetos que hayan visto anteriormente. También está por el diseño industrial y por los derechos del autor, siendo esto que el diseño debe ser único a comparación de otros, siendo que no haya ninguna con anterioridad. Y el derecho de autor sería como diciendo que le pertenece a él quien le ha estado dando. El tercer punto es el depósito de obra. Este es un servicio después de que la comprobación y el registro de los datos, que quiere poner una propiedad intelectual, siendo esto cuando se comparte con otros factores, siendo la inscripción de contratos, la inscripción relativa a gestión colectiva de derechos de autor. El cuarto servicio es lo general. Este servicio es por la generalidad de que es hacer cuando se tiene la propiedad intelectual, siendo un movimiento con respecto a la misma, y este puede dar lo siguiente, siendo copias de documentos, uno ya puede dar unas copias de documentos para poder realizar dicha acción, constancia y certificación, dando a entender que estas son mis propiedades, que está certificado que solo yo puedo hacer y quienes les estoy dando tienen permiso de usarlo. Inscripción de anotaciones preventivas y embargo, siendo esto que posiblemente en caso de que pase cualquier tipo de situación, se puede realizar o embargar o rectificando, por lo menos proporcionando un beneficio a cualquier daño. Rectificación e inscripción de depósito, siendo que van a devolverse inscripción y dependiendo de cuál esté en el depósito. Asesoría y capacidad sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual. Estas asesorías permitirán la ayuda y asistencia sobre los productos que pueden tener en la creación en su posesión. Ahora vamos con la creación de una empresa. Para entender la realización de la creación de una empresa, debemos saber qué es una empresa, por lo que se hace esa pregunta. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una organización de personas que comparten un objetivo o objetivos con el fin de obtener beneficios. También es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de grupos de lucro. Además de un grupo, sino con fin de lucro. En nuestra sociedad es muy común la creación continua de empresas. En general, una empresa también se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar servicio de que cubra una necesidad o por el cual obtenga beneficios. Otra pregunta que se hace, ¿qué tipo de empresa se puede hacer? Siendo la respuesta que una persona que ejerce actividad de comercio puede asociarse con otras personas para crear una sociedad o inscribirse como comerciante individual. O también empresas internacionales pueden registrar una sucursal en El Salvador. Para la creación de una empresa se tienen que seguir o por lo menos presentar los siguientes documentos para su elaboración. La inscripción de la escritura de constitución de la sociedad, la inscripción de la matrícula de la empresa, por primera vez el depósito del balance inicial, expedición de NIF, autorización de correlativo de facturas, número de registro del IVA, número de inscripción patronal NIF del IIS, inscripción del Centro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Estos son los puntos en los cuales se tienen que dar a entender, o por lo menos los requeridos para poder crear una empresa en sí. Ahora, la matrícula de la empresa y los requisitos de presentación. Para la matrícula de la empresa puede ser pedida de dos tipos de personas, siendo estas las personas una persona natural y la persona jurídica. En el periodo de presentación de solicitud de matrícula por primera vez, siendo una persona natural con base del artículo 86 de la Ley de Registro de Comercio, todo comerciante individual que conforme al Código de Comercio está obligado a solicitar dentro de los primeros 30 días siguientes de la fecha en la que el Ministerio de Hacienda se haya asignado su número de registro
registro del contribuyente del impuesto de transferencia de bienes inmuebles y prestación de servicios. Para una persona jurídica, a partir de las leyes mercantiles que entraron en vigencia en junio de 2008, toda la sociedad mercantil deberá presentar la solicitud de matrícula de primera vez justamente en la escritura de constitución de la sociedad. Para la presentación y solicitud de renovación de matrícula, una persona natural, como establece el artículo 64 de la Ley de Registro de Comercio, la solicitud de renovación de matrícula para el caso de una persona natural deberá ser presentada durante el mes del cumplimiento del titular de la matrícula de la empresa. Para una persona jurídica, con base en el artículo 64 de la Ley de Registro de Comercio, la solicitud de renovación de matrícula de la empresa para el caso de sociedad deberá hacerse durante el mes en el que la escritura de la constitución de la sociedad titular la matrícula quedó inscrita en el registro de comercio. Los requisitos para la solicitud de matrícula son los siguientes. Para una persona natural, se da una solicitud con todos los datos de propiedad de la empresa y de sus agencias locales y sucursales. Recibo original de derecho de registro y registro del contribuyente del IVA. Para una persona jurídica, debe dar la solicitud con todos los datos del representante legal de la empresa y de sus agencias locales y sucursales. También el recibo del derecho de registro y el registro del contribuyente del IVA. Los requisitos para la renovación de matrícula para la persona natural, una solicitud con todos los datos personales de la propietario de la empresa, así como el balance general original y copia del balance depositado con constancia extendida por el director general de estadística y censo en original y recibo original de los derechos de registro. Y para la persona jurídica técnicamente es casi lo mismo, solo que se van a ser los datos del representante legal de la empresa, el balance del ejercicio del año anterior en que se está renovando o copia de dicho balance ya depositado. También la constancia extendida por el director general de estadística, el censo original y el recibo original de derecho de registro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.